veremos cómo hacer una recta binaria. Igual que en la suma binaria, recordemos que tenemos cuatro reglas básicas, donde vamos a tener la combinación de rectas de nuestros dos dígitos que se pueden en binario, 0 y 1. Ahora, comparando con la suma en binaria que ya vimos, que en la caja de información de Referring, en esta aparece un acarreo negativo y en la suma solo tenemos el acarreo. Ahorita veremos la diferencia entre el acarreo negativo y el acarreo mientras hacemos las operaciones que son similares a como las hacemos en decimal. Esas operaciones binarias son estas tres, que donde tenemos 0 menos 0 nos va a dar 0, 1 menos 0 nos va a dar 1 y 1 menos 1 nos da 0. Estas tres reglas son idénticas a como las hacemos en decimal, pero recordemos que estos números no son decimales, son binarios. Y en este caso se puede ver en 0 menos 1. Cuando restamos 0 menos 1, nos da un resultado diferente y aparece un acarreo negativo, que es lo siguiente. Para este caso, cuando tengamos 0 menos 1, este nos va a dar como resultado 1. 0 menos 1 nos va a dar 1. Pero para que nos dé este 1, tenemos que pedir un 1 que se le va a llamar un acarreo negativo, que es pedir prestado al otro número, al de la siguiente columna, un dígito, que en este caso sería el 1, para tener 1, 0. Entonces, la correcta operación de intersección es 1, 0 menos 1 nos va a dar 1. Y hagamos un ejercicio para que quede claro este acarreo negativo y la resta binaria en general. Comencemos haciendo un ejercicio donde no tengamos que ver un acarreo negativo para que quede clara la resta binaria en general. Vamos a buscar dos números binarios. El primer número, que es 1, 1, menos nuestro segundo número binario, que es 0, 1. Bueno, aquí operamos con nuestras reglas básicas que ya conocemos y se hace la resta como estamos acostumbrados a hacer la resta en decimal, que va a ser 1 menos 1, 1 menos 1, la buscamos en nuestras cuatro reglas básicas y resulta ser la cuarta, donde 1 menos 1 nos va a dar 0. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0. Ponemos 0 en la resta y después tenemos 1 menos 0. 1 menos 0 la buscamos en nuestras reglas básicas, que es la tercera, donde nos dice que 1 menos 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, 1 menos 0 va a ser igual a 1. Escribimos un 1 de este lado y con esto nos quiere decir que la resta de 1, 1 menos 0, 1 es igual a 1, 0. Ahora hagamos otro ejemplo para practicar. En este ejercicio vamos a restar estos dos números binarios, 1, 1 menos 1, 0. Comenzamos como solemos hacerlo. 1 menos 0 lo buscamos y es nuestra tercera regla. 1 menos 0 es 1, por lo tanto escribimos 1 de este lado. Y continuamos. 1 menos 1 es nuestra cuarta regla. 1 menos 1 es igual a 0. Escribimos 0 de este lado. Por lo tanto, la resta binaria de 1, 1 menos 1, 0 es igual a 0, 1. Para confirmar si tienen dudas si su operación binaria es correcta, lo que deberían hacer es convertir el primer número a decimal, el segundo número a decimal y el resultado en decimal. Si hacen la operación en decimal con su resultado en decimal y lo comparan con esto y es lo mismo, esto quiere decir que hicieron bien su operación. De todos modos, si siguieron las reglas, es seguro que esté correcto su resultado. Amigos, en el siguiente video veremos resta binaria ocupando el acarreo negativo. Recuerden que ahorita aparece en pantalla o lo que... Hola amigos, en este video veremos...
video veremos cómo hacer una recta binaria. Igual que en la suma binaria, recordemos que tenemos cuatro reglas básicas donde vamos a tener la combinación de rectas de nuestros dos dígitos que se pueden en binario, 0 y 1. Ahora, comparando con la suma binaria que ya vimos, que en la caja de información de referir, en esta aparece un acarreo negativo y en la suma solo tenemos el acarreo. Ahorita veremos la diferencia entre acarreo negativo y el acarreo, mientras hacemos las operaciones que son similares a como las hacemos en decimal. Estas operaciones binarias son estas tres, que donde tenemos 0 menos 0 nos va a dar 0, 1 menos 0 nos va a dar 1 y 1 menos 1 nos da 0. Estas tres reglas son idénticas a como las hacemos en decimal, pero recordemos que estos números no son decimales, son binarios. Y en este caso se puede ver en 0 menos 1. Cuando restamos 0 menos 1, nos da un resultado diferente y aparece en el acarreo negativo, que es lo siguiente. Para este caso, cuando tengamos 0 menos 1, este nos va a dar como resultado 1. 0 menos 1 nos va a dar 1. Pero para que nos dé este 1, tenemos que pedir un 1 que se le va a llamar un acarreo negativo, que es pedir prestado al otro número, al de la siguiente columna, un dígito, que en este caso sería el 1, para tener 1, 0. Entonces, la correcta operación de esta sección es 1, 0 menos 1 nos va a dar 1. Y hagamos un ejercicio para que quede claro este acarreo negativo y la recta binaria en general. Comencemos haciendo un ejercicio donde no tengamos que ver un acarreo negativo para que quede clara la recta binaria en general. Vamos a restar dos números binarios. El primer número, que es 1, 1, menos nuestro segundo número binario, que es 0, 1. Bueno, aquí operamos con nuestras reglas básicas que ya conocemos y se hace la recta como estamos acostumbrados a hacer la recta en decimal, que va a ser 1 menos 1, 1 menos 1, la buscamos en nuestras cuatro reglas básicas y resulta ser la cuarta, donde 1 menos 1 nos va a dar 0. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0. Ponemos 0 en la resta y después tenemos 1 menos 0. 1 menos 0 la buscamos en nuestras reglas básicas, que es la tercera, donde nos dice que 1 menos 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, 1 menos 0 va a ser igual a 1. Escribimos un 1 de este lado y con esto nos quiere decir que la resta de 1, 1 menos 0, 1 es igual a 1, 0. Ahora hagamos otro ejemplo para practicar. En este ejercicio vamos a restar estos dos números binarios, 1, 1 menos 1, 0. Comenzamos como solemos hacerlo. 1 menos 0 lo buscamos y es nuestra tercera regla. 1 menos 0 es 1, por lo tanto escribimos 1 de este lado. Y continuamos. 1 menos 1 es nuestra cuarta regla. 1 menos 1 es igual a 0. Escribimos 0 de este lado. Por lo tanto, la resta binaria de 1, 1 menos 1, 0 es igual a 0, 1. Para confirmar si tienen dudas si su operación binaria es correcta, lo que deberían hacer es convertir el primer número a decimal, el segundo número a decimal y el resultado en decimal. Si hacen la operación en decimal con su resultado en decimal y lo comparan con esto y es lo mismo, esto quiere decir que hicieron bien su operación. De todos modos, si siguieron las reglas, es seguro que esté correcto su resultado. Amigos, en el siguiente video veremos recta binaria ocupando el acarreo negativo. Recuerden. Hola amigos, en este video veremos cómo hacer una recta binaria. Recuerda. Hola amigos, en este video veremos cómo hacer una recta binaria, recordando que igual que en la suma, tenemos cuatro reglas básicas para esta operación de recta binaria, en donde en contraste con el acarreo que encontramos en la suma, aquí tenemos un acarreo negativo, que es el préstamo de un dígito, por así decirlo. Ahora, las operaciones básicas son 0 menos 0, 0 menos 0 nos da 0. 0 menos 1 es la excepción donde tenemos que pedir un acarreo negativo que nos haga este 0, 1, 0. Y aquí poder hacer la operación 1, 0.
menos uno nos va a dar uno. Después tenemos uno menos cero, que es igual a uno. Y uno menos uno es igual a cero. Como verán, la primera, tercera y cuarta regla básica de la resta en binario es idéntica a la decimal, pero recordemos que estos ceros y unos no son números decimales, son números binarios. Por lo tanto, aquí podemos ver la excepción si lo comparamos con una resta decimal, donde 0 menos uno tenemos que pedir un acarreo negativo, que en este caso es el 1, para hacer 1, 0, menos uno y nos dé igual a uno. Hagamos una operación de resta binaria donde ocupemos el acarreo negativo para que veamos cómo se hace. Recuerden que operaciones sin acarreo negativo ya lo vimos en el anterior video, que se los dejo en la caja de información abajo o al final del video aparece en pantalla. Hagamos el ejercicio ahora. Para este ejercicio restaremos el número binario 1, 0, 1 menos 0, 1, 1. Comencemos esta resta binaria con las reglas básicas que ya sabemos. 1 menos 1 nos va a dar que nuestra cuarta regla, que es 0. Escribimos 0 aquí abajo. Después hacemos 0 menos 1. 0 menos 1. Recordemos que necesitamos un acarreo, porque es nuestra segunda regla. Convertir 1, 0 menos 1, que sería este 1, para que nos dé igual a 1. Y ahora, ¿cómo tenemos ese acarreo negativo? Bueno, el acarreo negativo es un préstamo a nuestra columna siguiente a la izquierda. Es decir, a este dígito le vamos a pedir prestado 1, 0. Si a esta columna le pedimos prestado un 1, eso quiere decir que este 1 deja de ser 1, porque se lo ha prestado como acarreo negativo a nuestro 0. Entonces, este 1 se convierte en 0 y este 0 se convierte en 1, 0 para poder aplicar nuestra cuarta regla básica de la resta binaria, quedando así, repitiendo. Este 0 necesita un acarreo negativo 1, que es pedir prestado a la columna siguiente, que es a la izquierda, un 1. Entonces, este número es 1, por lo tanto, sí le puede prestar su 1 y ya tendríamos 1, 0 como nuestra segunda regla, donde 1, 0 menos 1 nos va a dar 1, pero como esa columna le prestó un 1 a la segunda columna, este se le quita ese 1 que le prestó, por lo tanto, este 1 se convierte en 0. Y así sí podemos operar nuestra resta binaria, quedándonos que 1, 0, que es nuestra segunda regla, menos 1 nos va a dar 1. Y lo escribimos. Y ahora tenemos que nuestro 1 se convierte en 0, por lo tanto hacemos 0 menos 0, que es nuestra primera regla básica, que nos dice que 0 menos 0 es igual a 0, por lo tanto escribimos 0 aquí abajo. Por lo tanto nos quedaría que nuestra resta binaria de 1, 0, 1 menos 0, 1, 1 es igual a tener 0, 1, 0. Espero les haya servido mucho este video. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse al canal, que me ayuda muchísimo con esto. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós. Bueno, tuve que volverlo a grabar para volverlo a subir porque no se grabó lo anterior. Allí quedan grabados los dos videos de la asignación de hoy, pero no se grabó la sustentación de Kelly Santos, ni de Ica Serrano, ni Jennifer. Así que bueno, aquí está. Vamos a subirlo así y para que les quede ahí.